Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video que tenemos sobre historia del derecho y del cual esta vez hablaremos de un tema que es cotidiano y muy típico dentro de la historiografía general y tradicional, especialmente en Chile. Se trata de la historia del derecho desde la cuna de Roma, le hemos puesto. O sea, hablaremos básicamente de la historia y prácticamente de derecho romano, algo que eh, al entendimiento chileno parece ser algo olvidado, algo que también está sucediendo en otros países latinoamericanos, donde el derecho romano ha sido cambiado por otras ramas de la carrera del derecho, y surge un problema casi igual que lo que está sucediendo con la historia del derecho, que también se está eliminando de algunas mallas curriculares. Sin embargo, no conocer el derecho romano implica no conocer las bases de lo que es todo el sistema civil, especialmente y procesal, el sistema continental, de, de modo muy general, que nos rige actualmente y que nosotros tenemos derivado desde España. Por lo mismo, nosotros partiremos con esta distinción entre lo que es el derecho continental y el anglosajón, para luego entrar de lleno en lo que tiene que ver con la historia de las fuentes del derecho romano. Como les decía, vamos a partir con lo que tiene que ver con la distinción entre dos vertientes o dos cauces que tiene el derecho continental y su vertiente romana, y las diferencias con el common law o el derecho común. En cuanto a los desarrollos geográficos, nosotros podemos ver ahí un mapa global en el cual el color verde oscuro, ese color verde oscuro que tenemos por ejemplo, en América, por acá, y en el centro de Europa, esto corresponde a la expansión del derecho continental, propiamente tal, que vamos a explicar un poco después qué es lo que es. El amarillo, en cambio, nosotros lo vamos a identificar, todo esto que está amarillo, lo vamos a identificar con la expansión del common law, o sea, del derecho anglosajón, que ustedes pueden ver, se localiza tanto en el norte de Europa, en América del Norte, en las principales colonias inglesas de Asia y también de África. El color rojo, nosotros tenemos otro gran sistema que es el sistema islámico, que se desarrolla prácticamente en los países árabes, norte de África y por supuesto Medio Oriente y Arabia. Los otros colores, el verde más claro y el celeste que se ven ahí en el mapa, corresponden a otros sistemas ya menos difundidos o de alguna manera que son mezclas de otro. Por ejemplo, el celeste corresponde a un sistema árabe mezclado con un poco de common law, y el verde más claro es un sistema ruso, prácticamente del este de Europa, que es una adaptación del sistema continental romano, con algunas variantes, obviamente, en la época y en la historia que corresponden al sistema soviético que estableciera la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas antes de 1989, cuando es la caída. Pero vamos de lleno a lo que tiene que ver con la diferencia entre el derecho continental y el common law. Bueno, el derecho continental nosotros lo encontramos como fuente o nace en Roma, y su principal fuente es el derecho romano. Su sistema de gobierno se basa en el imperio romano, y su fuente legal principal es la ley. La jurisprudencia, en cambio, que es otra de las fuentes del derecho, solamente orientará algunas decisiones de la judicatura o en la creación de la misma ley. En cambio, el common law tiene su origen en Sajonia, o hacia el norte de Europa. Es básicamente un derecho consuetudinario, no es un derecho escrito, donde tiene su base
orgánica, autoritaria en la monarquía, siendo su fuente principal la costumbre y la jurisprudencia, siendo la ley, al contrario del sistema romano, generalísima y de apoyo para lo que es la jurisprudencia. Es claro verlo de repente en algunas películas norteamericanas, como de repente los abogados, actores citan de repente al caso X contra X que se ve en estrados, más que citar una ley como lo hacemos nosotros generalmente cuando actuamos en juicio. De los dos sistemas, el que llega a nosotros es el sistema continental basado en el derecho romano, donde la fuente primaria es la ley. El sistema common law, como ya les decía y como lo habíamos visto anteriormente, se desarrolla prácticamente en el norte de Europa, América del Norte también, y en lo que eran las colonias inglesas de Su Majestad Británica. Dicho todo esto, pasamos de lleno a lo que tiene que ver con la historia romana y lo haremos a través de las distintas etapas formativas de su derecho. Una forma bastante distinta de ver la historia del derecho basado en los manuales que existen actualmente en Chile. Esta forma de ver el derecho nosotros la seguimos de un profesor que falleció el año pasado, hace muy poco, profesor Aldo Topacio, quien nos enseñara esta forma de pasar la materia y así nos educaron, por lo menos a quien les habla en lo que es derecho romano e historia del derecho. Así es que un homenaje siempre al maestro don Aldo Topacio, exalumno de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile de Valparaíso, ex profesor de la Universidad de Chile, sede Valparaíso y también de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso, sucesora de la anterior. Pese a que se le pagó con una mala moneda, con el pago de Chile, dejándolo fuera de la cátedra por considerarlo muy viejo, el profesor en sus libros y en sus clases que me tocó compartir con él, irradiaba su sabiduría y la forma de llegar a sus alumnos siempre tan cercanos. Así que valga este recordatorio y esta parte del curso hacia la memoria del maestro Aldo Topacio. Así que entremos de lleno a lo que tiene que ver con las etapas formativas del derecho en el derecho romano. Como preámbulo, nosotros podemos hacernos varias preguntas. Cuando uno está en la clase, uno podría preguntarse, ¿qué sabemos de Roma? ¿Qué nos recuerda Roma? Bueno, quizás nos recuerda el imperio, César, los grandes emperadores, algunos, no sé, la muerte de Jesucristo en manos de Poncio Pilatos, siendo crucificado por los romanos, otros la Iglesia Católica, etc. Hay distintas cosas que nos recuerdan a Roma, o los más juristas el derecho civil, los contratos, compraventa, etc. ¿Cuál es la historia de Roma? Bueno, vamos a ver que hay mucha leyenda respecto a lo que tiene que ver con la historia romana. ¿Cuál es su importancia? Bueno, hasta el día de hoy es un imperio que se mantiene como uno de los grandes de todas las eras de la humanidad. Su legado artístico, cultural aún sigue presente y su legado en el ámbito del pensamiento, la filosofía o el pensamiento jurídico, bueno, está latente, sigue hasta el día de hoy nuestro derecho civil. ¿Y cuál es el legado preciso? Bueno, el legado preciso lo podemos tener, por ejemplo, en nuestro Código Civil, en lo que tiene que ver con el libro de los contratos. Vemos que si uno analiza, por ejemplo, la bibliografía que usó Andrés Bello para poder redactar el Código Civil, nosotros vemos que usó varios textos de derecho romano, por ejemplo. Pero es preguntas amplias que uno se puede hacer para ir adentrándose a lo que tiene que ver con la materia del derecho romano. Tradicionalmente existen dos formas de estudiar el derecho romano, una desde su historia externa y otra de su historia interna. Cuando hablamos de historia externa hablamos de la evolución, la historia, la política, la administración, hablamos de historia propiamente tal. Y cuando hablamos de historia interna hablamos del derecho, las instituciones y la sociedad. Típicamente en los manuales y en los libros de derecho romano tradicionales chilenos y latinoamericanos, se trata de manera separada estas dos historias. Primero la historia externa y luego la historia interna. Nosotros, dada la complejidad de hacer un video y de hacer un curso, nosotros la hemos unido, obviamente, las dos para tratar de dar
de alguna manera como el campo general de lo que puede ser la historia del derecho romano en cuanto a sus etapas. Vamos a ver, eso sí, que los periodos históricos de Roma, que es monarquía, república e imperio, van a ser muy distintos a los periodos que nosotros podemos armar respecto a lo que son las fuentes del derecho. El profesor Topacio, al armar el sistema romano a través de la sucesión de las fuentes del derecho como se iban dando, no se guió por los periodos históricos. Por ejemplo, Lazo, en un antiguo texto de derecho romano en 1902 más o menos, él conjuga los periodos históricos junto con las fuentes del derecho, o sea, en la monarquía hay tal fuente, en la república otra fuente, en el imperio otra fuente, y así sucesivamente, cosa que el profesor Topacio en la década del 70 y del 80 rompió completamente con eso. Así que vamos a verlo de aquella forma. Bueno, ¿cuál es el origen Roma? Para ir partiendo con historia externa. El origen de Roma prácticamente es un misterio. Existe una leyenda muy antigua y ustedes la podrán ver ahí en la imagen, la leyenda de Rómulo y Remo, estos dos personajes que fueron alimentados por una loba y que luego forman las dos tribus que darán origen a Roma. Sin embargo, de un punto de vista más antropológico y de contenido más científico, uno puede decir que hay dos grandes tribus, entre ellos los latinos, que son los que se establecen en la zona, en la bota, en la península itálica, y que junto a otras tribus que existen ahí, empiezan a conjugarse para dar origen a lo que será finalmente Roma y este tremendo imperio que llega hasta nosotros. Vamos a analizar entonces de lleno ya a lo que tiene que ver con las fuentes del derecho. ¿Por qué les pongo esa imagen? Porque eso, como verán ahí, es un surtidor de agua, una fuente de agua. Específicamente es una fuente ubicada en una ciudad de Chile llamada Limache. Bueno, lo que hace una fuente es manar agua. De ella nace el agua. Entonces, ¿qué quiero yo transmitirles con esta imagen? Prácticamente haciendo una mnemotécnica. Las fuentes del derecho son donde nace el derecho, de donde surge el derecho. ¿Cuáles son fuentes del derecho? Por ejemplo, la ley, la costumbre, etc. De donde nace el derecho es una fuente del derecho. Distinto a lo que es un elemento, distinto a lo que es una característica. La fuente es de donde nace. Y tal como ahí se muestra, de la fuente nace agua. Y por eso de ahí podemos nosotros pensar, de ahí nace el derecho. ¿Cuáles son los periodos que existen dentro de las fuentes del derecho? El profesor Aldo Topacio define varios periodos. Está el periodo antiguo, arcaico quiritario, que va del 753 al 367 a.C., que corresponde a monarquía y república en cuanto a periodos políticos. El periodo preclásico, del 367 al siglo II a.C., que corresponde a la república. El periodo clásico del siglo II a.C. al 235 de nuestra era, que es parte del imperio, y el postclásico del 235 al 565, que corresponde al imperio y la caída de este y la consolidación del imperio romano de Oriente. Vamos entonces con lo que tiene que ver con el periodo arcaico y el periodo jurídico, el periodo, perdón, político de monarquía y república. Bueno, la primera forma de organización romana corresponde a la monarquía, que se gobierna por un rey. 7 reyes, 4 latinos y 3 etruscos que conjugarán dentro de ellos el poder de la justicia, la religión, siendo sumo sacerdote, y del ejército, siendo ayudado por un senado compuesto por los patricios. La organización monárquica romana está centrada en lo que es la ciudad de Roma, que creció y mejoró a través de construcciones, murallas y alcantarillado. La agricultura y la ganadería será su forma principal de desarrollo económico, potenciando el comercio solamente entre lo que es la península itálica sin una expansión mayor, cosa que veremos después, obviamente, cuando ya
el sistema romano se consolide. En cuanto a lo que tiene que ver con las fuentes del derecho romano en esta época arcaica, nosotros tenemos como principal fuente las costumbres o los mores maiorum, que en latín, que son aplicadas por los pontífices que son parte del colegio sacerdotal, o sea, por personas dedicadas a la religión. Ellos, al aplicar las costumbres, van a generar lo que significa el derecho, el jus. Ese jus va a estar confundido con lo que tiene que ver con lo religioso, o sea, se va a confundir el derecho civil, el derecho particular, el derecho de las personas con el derecho religioso, el derecho mágico, podríamos decirlo, o las normas o los elementos que forman parte de la religión o de la creencia que exista en ese tiempo. Pero obviamente los romanos no se van a quedar con eso y obviamente dentro de este periodo se va a ir evolucionando y estos personajes, estos pontífices que trabajaban lo que eran los mores maiorum, estas costumbres, van a ir evolucionando y van a distinguir finalmente el jus, que es lo lícito civil, del fas, que es lo prohibido religioso. O sea, se va a empezar a definir y a zanjar esta línea divisoria bastante interesante entre lo que es el derecho propiamente tal, el derecho civil o particular, el jus, y luego lo que tiene que ver con las normas religiosas, con el fas. Algo que ya veníamos, si ustedes ven algunos otros videos que hemos hecho respecto a lo que tiene que ver con la evolución de Mesopotamia, Mesopotamia al crear el código Hammurabi ya distinguía entre estos dos derechos, distinguía el derecho particular, el derecho creado por las personas, con el derecho divino o las normas religiosas que podrían existir en una comunidad. Bueno, finalizando prácticamente el periodo arcaico, tenemos nosotros que estas costumbres que se van desarrollando a través de los pontífices del colegio sacerdotal, que se transforman en jus, que se distingue después entre el jus como lícito civil y los fas, lo prohibido religioso, se van a escribir en las llamadas Ley de las 12 tablas, que es una compilación de normas que de alguna manera condensarán de forma escrita lo que son estas costumbres, principalmente las más utilizadas dentro de la península itálica. Cuando pasa todo eso, cuando se está escriturando lo que tiene que ver con la ley de las 12 tablas, es que políticamente Roma va a terminar con un periodo de su historia que es la monarquía. La monarquía había empezado a tener un excesivo poder, se encontraba ya extralimitado el poder político que estaba ejerciendo Tarquino, lo que provoca una rebelión de los patricios que es apoyada por la plebe. Esa rebelión de los patricios, apoyada por la plebe y consolidada en lo que es el Senado, da origen a esta ley de las 12 tablas, que de alguna manera, junto con ser la escrituración de las costumbres, también quiere ser una especie de salvaguarda también para los derechos de la plebe y de alguna manera tenerla contenta y darle una especie de regalo o gratificación por haber ayudado a los patricios, que es la clase noble, por haber derrocado al poder de Tarquino y haber simplemente echado lo que era el rey, que finalmente es expulsado, que es Tarquino. De ahí surge esta ley de las 12 tablas, que también tiene un factor, como ya les decía, un factor político, aunque digámoslo, en realidad no significó un avance para la plebe realmente, pero que sí significó, desde el punto de vista más jurídico, dejando de lado lo político, la escrituración de las costumbres más usadas en aquel tiempo en Roma. Como les decía, esta ley de las 12 tablas, desde el punto de vista jurídico, la escrituración de la costumbre, que se hacen entre el 451 y el 450 antes de nuestra era, pertenece a las conquistas de la plebe, está en el fin de la monarquía y principios de la república como una conquista de esa plebe y que tienen distintos contenidos de comparecencia en juicio, procedimientos judiciales, ejecución de la sentencia, poder de los padres familia, herencias, dominio, derecho a edificios y heredades, delitos, derecho público, derecho sacro, y las dos últimas tablas son suplementos de cada grupo de 5. En realidad, como ustedes pueden ver, son tablillas de piedra
que están escritas con distintas materias que no dicen relación con, con un conjunto específico del derecho, sino que son también prácticamente como el código Hammurabi, como la compilación de Hammurabi, un montón de normas de distintas envergaduras que regulan a la sociedad romana. Con eso se pone fin al periodo arcaico y comenzamos a estudiar lo que tiene que ver con el periodo preclásico, que se desarrolla casi completamente dentro del periodo político de la República Romana. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, tenemos que la ley de las 12 tablas, que había funcionado muy bien por un factor político para eliminar a la monarquía, que había sido de alguna manera una conquista de la plebe, estaba resultando insuficiente. ¿Por qué? Porque ya existía un gran tráfico mercantil producto de la expansión romana hacia afuera de lo que tiene que ver con la bota itálica, fuera de la península itálica, lo que ya hacía más imposible o más difícil de ocupar aquellas normas, aquellas costumbres que decían relación solamente entre dos tribus prácticamente, entre los etruscos y los latinos. Entonces, ya poder aplicar esas normas que son netamente romanas hacia pueblos de fuera de las fronteras, que no son romanos, que no usan el mismo idioma, que tienen otras costumbres, que tienen otras vivencias sociales y por ende otras vivencias jurídicas, había resultado insuficiente. Por eso se empiezan a dictar una serie de reglas, se dicta la ley Cincia, que limita donación excesiva, la ley Bucia, que desarrolla los procedimientos formularios, entre otras normas. ¿Qué tenemos nosotros en el panorama político? Nosotros tenemos una república romana donde tenemos a patricios y plebeyos. Los patricios que son la grande nobleza, los terratenientes, la aristocracia y los gobernantes, y los plebeyos que serán campesinos, artesanos y comerciantes quienes no poseen derechos políticos, salvo los que les dio la ley de las 12 tablas, que eran muy pocos, lo que les hace luchar por la igualdad, obteniendo solamente como resultado victorioso de aquella lucha el tribuno de la plebe, que será un representante de ellos, de los plebeyos en el Senado. Habrán varias instituciones, estarán los comicios, los magistrados y el Senado propiamente tal. Será un periodo bastante interesante dentro de lo que es la evolución política romana, pero más aún dentro de lo que es la evolución jurídica de Roma, como lo veremos a continuación. Uno de los personajes dentro de la evolución jurídica romana de mayor relevancia y significación es el jurisconsulto, quien es un ciudadano versado en la ciencia del derecho. Es un ciudadano laico. Ya no está el derecho o el jus radicado en la interpretación que puedan dar los pontífices o los sacerdotes, sino que en un ciudadano versado en la ciencia del derecho que va a sustituir a este pontífice y será quien finalmente genere el jus. Va a generar este derecho a través de un análisis, de un conocimiento que él tiene, pero no del punto de vista estatal. Él no es un funcionario estatal. Él no tiene poder, sino que tiene lo que se llamará autoritas, el saber reconocido socialmente. Él no tiene potestas, no ha sido nombrado por una autoridad política, por el Senado o mucho menos por un rey antiguo, sino que simplemente él tiene la autoridad, él tiene el conocimiento, él es una persona, como les decía, laico, un simple ciudadano que conocía del derecho y ejercía este conocimiento a través de tres actividades que él podía hacer. La llamara agere, que es cuando alguien le preguntaba cómo se debe actuar en litigio. Alguien le preguntaba qué acciones debo hacer valer, cómo debo demandar para obtener tal cosa. Bueno, él al señalarle a una persona cómo actuaba en litigio, él ejercía esa actividad que se llamaba agere. Si una persona le pedía orientación en sus negocios jurídicos o buscaba una prevención, él ejercía la función del cabere. Ahora, si alguien tenía alguna duda acerca de un punto del derecho que podía ser consultado por un particular o por un magistrado, o sea, por un juez
del sistema romano, él ejercía la función del responder. Él le respondía acerca de un punto oscuro del derecho que esa persona estaba consultando. Hay que tener en cuenta que este personaje tenía autoritas, conocimientos, como les decía, pero no potestas. Los magistrados, los que ejercían la labor judicial, ellos tienen potestas, o sea, ellos son nombrados por la autoridad estatal correspondiente, por el Senado, eran nombrados por ello, eran funcionarios estatales, pero no tenían la autoritas, o sea, no tenían el conocimiento. No habían cursado los estudios jurídicos, sino que simplemente habían hecho una carrera política. Por ende, cuando ellos querían resolver sobre un punto del derecho, debían recurrir a este personaje laico, este personaje que de oficio era estudioso del derecho y sabía, debían recurrir ante este personaje y realmente él les respondía, les prevenía o les señalaba cómo se debía actuar en algún proceso. Ojo con eso de la diferencia entre lo que es la potestad se obtiene desde cuando se nombra por una autoridad a una determinada persona y la autoritas, que es el hecho de conocer, de saber, pero sin tener un poder político de respaldo. Otro personaje o otra eh, forma de fuente de aquel tiempo, del tiempo que estamos estudiando, el preclásico, que es parte de la República, en la parte política, es el pretor, que es un magistrado romano encargado de administrar justicia entre los ciudadanos romanos o también fuera de las fronteras de Roma. Este funcionario solo dirige el proceso, no falla, la sentencia la va a hacer el juez o el emperador. En el caso que estemos en el imperio, que este personaje sigue dentro dentro del sistema romano. Nosotros lo que vamos a definir y lo que está aquí escrito corresponde más bien a la figura del pretor peregrino. Ese pretor, este magistrado romano que administraba justicia pero que se encontraba fuera de las fronteras romanas. Y es un personaje que surge en los periodos de expansión romana. ¿Y por qué surge? Porque ¿cuándo empieza a ser relevante su actuar? Cuando ese derecho antiguo, esa ley de las 12 tablas, ese derecho que proviene del periodo arcaico, deja de cumplir la finalidad para el intercambio de productos, para establecer relaciones comerciales, relaciones jurídicas en extramuros de Roma. Por tanto, cuando deja de ser útil ese derecho, ellos se ven en la necesidad de crear un derecho nuevo a partir de ciertos principios generales de todo derecho, como la bona fide, la buena fe, la equitas, la equidad, o la ratio naturalis o la razón natural. Ellos van a crear entonces, en base a esos principios, fuera de las fronteras, recuerden, entre paréntesis, estamos hablando del pretor peregrino, van a crear fuera de las fronteras una especie de derecho nuevo, un derecho adaptado para las realidades que tiene Roma dentro de su expansión actual, fuera de las fronteras que tenía en la península. Y ese derecho nuevo se va a llamar Jus Gentium, que definido por los jurisconsultos de la época, era aquel derecho que la razón natural establece entre todos los hombres y es observado por igual por todos los pueblos. Va a ser un derecho universal y un derecho consensual. No va a ser un derecho escrito. ¿Por qué no es un derecho escrito? Porque va a tratar de llegar a todas las personas, no solamente a los romanos, sino que a todas las personas que viven fuera de Roma, las que están dentro de Roma y que sea entendido por todos por igual. Y para eso no necesita ser escriturado, sino que necesita ser simplemente entendido y en base a principios generales como los que ya hemos señalado. La escrituración en este caso va a servir solamente como medio de prueba si es que se necesita en algún juicio. ¿Cuál va a ser la fuente que va a generar este personaje, el pretor? Es el edicto. El edicto, que es la forma en que él hace este derecho, la forma en que él crea este derecho, esta creación nueva, que va a tener la validez de un año, pudiendo trasladarse al siguiente por el nuevo pretor y va a tomar el nombre de edicto translaticio. Entonces tenemos ya dos fuentes importantes dentro de lo que es el periodo preclásico. El jurisprudente, que va a generar jurisprudencia a través, o va a generar el jus a través de la jurisprudencia por medio de sus tres actividades, agere, cabere, respondere, que va a tener autoritas pero no va a tener potestas. Y el pretor, que a través del edicto
ya sea el edicto propiamente tal o el edicto translaticio, va a generar este ius gentium, este derecho universal que va a permitir a Roma poder relacionarse con otros pueblos que están fuera de sus fronteras y que este personaje que lo crea va a tener potestas, es un magistrado que va a ser nombrado por la autoridad competente, por la autoridad política, sin perjuicio de no tener la autoritas. Fuera de lo que tiene que ver con el jurisprudente y con el pretor, fuera de estos personajes también existen otras fuentes del periodo preclásico. No puede reducirse Roma solamente a dos fuentes. Por eso tenemos la lex pública establecida por el poder de mando aceptado por el populus y las leyes privatadas que son declaraciones de voluntad en particular que el ordenamiento jurídico reconoce como obligatorias a quienes los afectan. ¿Cuál será la diferencia de la lex pública con el jus? Tiene que ver con esa dualidad del poder y la autoritas. El jus, que es generado por el jurisprudente, va a tener autoritas y la lex pública va a tener potestas, porque va a ser generada por el poder político, por la autoridad estatal. Y el jus, que va a ser generado por el jurisprudente, este personaje laico, por medio de la quiere, el cabero, el responder, va a tener solamente la autoritas o el conocimiento. Avanzamos entonces con nuestro devenir de la historia romana a través del periodo clásico y políticamente hablamos ya del Imperio Romano. ¿Qué tenemos nosotros? En este periodo tenemos una evolución del Ius Gentium. Ya prácticamente esta labor pequeña que hacía el pretor peregrino se hace más importante. Ya el derecho deja de ser un derecho local romano y empieza a ser un derecho universal, que es un derecho aceptado y entendido por personas ajenas al sistema romano y del cual ya Roma debe de alguna manera contactarse o simplemente establecer relaciones jurídicas con ellos, poniendo con esto fin a lo que es el contractualismo, a ese formalismo de tener que escriturar las cosas, hacer contratos escritos, y se vuelve un derecho universal y consensual. También, como el derecho propiamente tal contractual se pone más consensual, también se pone fin al formalismo procesal de la ley Bucia, por ejemplo. Jurisprudentes de este tiempo, Mucio Escévola, Servio Sulpicio Rufo, por ejemplo, por dar algunos de ellos. Pero en el periodo clásico, ¿qué tenemos nosotros? ¿Qué decíamos nosotros? Estamos dentro del imperio propiamente tal. El periodo clásico se inicia con la llegada del imperio romano. Cae la república, dada una serie de factores que van dando cuenta de la deficiencia del sistema político republicano romano. Y eso se da básicamente por la expansión romana. O sea, no había forma de que la república contuviera o entendiera o pudiera administrar el gran territorio que ya era Roma. Y existía una ambición muy grande por las tierras que se estaban conquistando fuera de las fronteras, lo que hacía que surgieran una serie de conflictos internos por ganarse las tierras, por aprovecharse de un lugar o del otro, ir a cierta campaña, etc. Lo que llevó a una serie de guerras civiles que Octavio, que fue el primer Augusto, el primer emperador, resolvió de una manera muy fácil. Les dijo que si ellos querían que les ordenara todo el sistema, que le dieran el poder, pero que olvidaran sus libertades políticas e individuales. Los romanos accedieron y le dieron el poder a Octavio, a Augusto, y finalmente lograron consolidar el imperio. Octavio controló toda la situación de conflictos internos, le dio entretención a la plebe, por eso está la figura del Coliseo, pan y circo, para poder entretenerlos, y él ordenaba el sistema a la manera que lo ordenó Octavio. No nos vamos a meter en el sistema político, pero lo ordenó de tal manera que creó un sistema imperial y completo de asunción de todos los poderes dentro de una sola mano.
Tal como les decía, o sea, el Imperio Romano comienza con Octavio, quien es proclamado César, emperador, cónsul vitalicio y gran pontífice. Quien gobierna, obviamente tiene todos los poderes posibles dentro de una sola mano, gobierna a través de los edictos, ayudado por un consejo imperial y divinizado por el culto imperial. Él genera la paz romana que facilitó la romanización, la expansión del catolicismo y la universalización de la ciudadanía, especialmente entre los siglos I y II después de Cristo. Esta paz romana o este gobierno fuerte imperial facilitó especialmente lo que tiene que ver con la romanización, esto es, la expansión de la costumbre, la tradición, la cultura, el legado jurídico, social y cultural de Roma a través de las conquistas, a través de las comunicaciones, el contacto comercial o el contacto simplemente social con otras localidades fuera de las fronteras de la península. Vamos a ver que en esta época clásica todavía se nos encuentra un personaje que nosotros teníamos. Se trata del jurisconsulto, que ahora lo llamaremos jurisprudente, que va a estar en esta primera etapa del imperio, en la cual, como les decía, el príncipe o el emperador aglutina todo el poder, la autoritas y la potestad. Todo lo hace el emperador. Y ya lo vimos que consolida todo, es César, gran pontífice, etc. Pero como él obviamente consolida todo, pero no tiene en los hechos la autoridad, va a formar una corte de jurisprudentes, un concilio. Y ese concilio va a ser quien lo ayude. Dentro de ese concilio van a existir ciertos personajes, ciertos jurisprudentes, que van a tener el derecho del jus publici respondiente, que es la expresión del jus, del derecho, a nombre del emperador. Ellos van a poder expresar el derecho, generar el jus a nombre del emperador, pero sin fuerza de ley, ya que no lo va a hacer el emperador. Adriano, sin embargo, con la evolución del tiempo del imperio, les va a dar fuerza de ley solamente si las opiniones de quienes tienen este jus publici respondiente son coincidentes. Si son dispares, si hay opiniones dispares entre todos, no coinciden plenamente, va a haber un juez que va a tener que decidir cuál de esas opiniones es la que va a prevalecer, y esa es la que tendrá fuerza de ley. Lo que me interesa es que hay aquí un concilio y va a haber un derecho especial dado por el emperador, que va a ser para los jurisprudentes poder expresar ese derecho, el jus, a nombre de ese emperador. Pero siempre va a ser un personaje, el jurisprudente ya no va a ser el personaje que está delante, que sea él quien expresa el jus, sino que va a ser el que está detrás de una figura magnánima que es el emperador, y va a poder expresarlo a nombre de esa persona que está adelante. Ojo con esa sutileza política, podríamos decir, o filosófica que pueda existir. ¿Qué literatura jurídica había? Bueno, los jurisprudentes, los versados en derecho, empezaron a escribir, y empezaron a escribir las responsas, que son respuestas orales que ellos daban, los jurisprudentes, respuestas orales que las escriben, dadas a los privados, a los magistrados, llamados responsas. También había libros llamados cuestiones, que eran casos prácticos con comentarios y criterios de solución. Y también están las digestas, que son las colecciones de casuística con comentarios al edicto de los pretores. Son distintos textos o formas de hacer literatura jurídica que tenían los grandes estudiosos del derecho en aquella época. Y obviamente no solamente el jurisprudente existía en aquella época y el emperador, habían otras formas otras fuentes de la época clásica. Están los senadoconsultos en declinación por la falta de comicio y porque el emperador aglutinaba todo dentro de él, los rescriptos imperiales, que son las respuestas del emperador ante una consulta del derecho, obviamente asesorado por su concilio, y las costumbres que siempre prevalecen a nivel local y se pueden esgrimir en algún juicio. Pero, ¿cuál será la fuente más importante de este periodo? Obviamente la jurisprudencia, o sea, la labor de los jurisprudentes, especialmente con el jus publici respondendi, va a ser la principal fuente de este periodo. Y
Ya para ir cerrando prácticamente este viaje por lo que tiene que ver con las fuentes del derecho romano, nos vamos a ir al periodo posclásico que tiene que ver con el imperio y caída del imperio. ¿Qué tenemos nosotros? Tenemos en esta época ya un aumento del poder imperial. Están los edictos, que son leyes generales por las cuales gobierna el emperador, los decretos, que son las sentencias que emanan del emperador, y los mandatos, que son instrucciones administrativas. Se pone fin, con toda esta aglutinación de poderes, a la libertad del jurisprudente. Con Constantino en el siglo IV, el emperador será la única fuente del derecho. ¿Y qué derecho ocupará? Bueno, ese derecho que quedó de las obras de los jurisprudentes. Los jurisprudentes son los que, de alguna manera, los que hacen el jus y los que dejan esa senda marcada por la cual deberá transitar todo el derecho romano. Sin embargo, siendo el emperador la única fuente del derecho, el emperador, yo les vuelvo a recalcar, el emperador podrá querer tener la autoritas y el poder, podrá decir que tiene autoritas y poder, pero en los hechos no tiene esa autoritas, por tanto debe de alguna manera ceñirse a los jurisprudentes. Como ya estaba cimentado, ya estaba escrito lo que habían dejado los jurisprudentes, o algunos todavía existían, eh, entre el siglo IV y el siglo V se crea la llamada Ley de Citas, la cual permite invocar solo a algunos jurisprudentes, solamente los jurisprudentes que estaban dentro de esa ley que creaba el emperador. O sea, cuando uno quería ir a juicio, más allá del jus publici respondendi, que ya queda atrás, se perfecciona con esto de la Ley de Citas, el, la persona que está en el juicio podía citar a su favor y que el juez lo considerara como derecho propiamente tal a ciertos jurisprudentes, pero ciertos jurisprudentes que estuvieran dentro de esa ley de citas, ya que si no, no eran válidos como derecho. Ojo con eso, y hay que relacionarlo bien con el jus publici respondendi que vimos anteriormente. Bueno, como les decía, desde el punto de vista político, estamos en una época en que el imperio es absoluto, pero el imperio cae de alguna manera. Se divide el imperio romano de Occidente con el de Oriente, con Teodosio. Existe una expansión frenética del catolicismo y una serie de invasiones de los pueblos germanos a las fronteras de Roma que terminan de alguna manera, si uno mezcla todas esas fórmulas y toma más factores, etcétera, que ocurrieron en esa época, que lo vamos a ver en otro video con más detalle, llevan por fin a la caída del Imperio Romano de Occidente y deja prevalente todavía por un tiempo, bastante más largo en todo caso, al Imperio Romano de Oriente, especialmente con la figura de Justiniano, que es la mayor que existe en aquel entonces. Y bueno, en esta época posclásica, en esta época imperial absoluta y decaída del Imperio Romano, nosotros tenemos que ya existen una serie de leyes o leyes imperiales. Los emperadores han hecho una gran cantidad de leyes y es necesario compilarlas, es necesario juntarlas. Hay un desorden y la forma para consultarlas, básicamente, va a ser juntarlas en una especie de libros o de grandes compilaciones, de códigos, y que van a haber dos principales, el de Teodosio II en el 435, que es el Codex Theodosianus, que termina en el 438, y de Justinianus, el Novus Justinianum Codex, que es del año 529, que van a ser compilaciones, recopilaciones de leyes de la obra de los emperadores, de lo que ellos respondían en cuanto a lo que tiene que ver con derecho. Pero quizás lo más importante que tiene que ver con las recopilaciones que se hicieron en esta época posclásica es la que tiene que ver con el jus, con la labor de los jurisprudentes, con el derecho propiamente tal, que lo hizo Justiniano. Y lo hizo en distintas maneras. Por lo menos recalquemos tres, siendo una la más importante, por el devenir que va a tener después la historia del derecho. El digesto, que tiene su origen en la palabra digerere, que significa ordenar, que son 50 libros que contienen fragmentos de jurisprudencia. Está hecho en el año 533 y se insertaron 39 jurisprudentes. O sea, Justiniano lo que hizo fue juntar la labor de los jurisprudentes, juntó 39 jurisprudentes y
por medio de fragmentos de lo que ellos iban diciendo, formó esto que es el digesto, este orden de jurisprudentes. También hizo las instituciones, que son un texto de estudio que se usó en las universidades de Beirut y Constantinopla con gran influencia de jurisprudentes como Gallo y Ulpiano. Pero la obra magna de Justiniano fue el Corpus Juris Civilis, que corresponde a la segunda edición del Código Justiniano, el digesto, más las novelas, más las instituciones. La obra máxima de Justiniano para compilar este jus, este derecho que habían hecho los jurisprudentes, el jurisconsulto, se llevó a cabo a través de este Corpus Juris Civilis, que organizó completamente todo el derecho, todo el jus que podría haber existido o que existió dentro del sistema romano. Con esto se pone fin a la evolución en cuanto a lo que son las fuentes del derecho, y si uno quiere hacer un resumen de lo que pasó, uno puede decir simplemente que el derecho parte de la costumbre, la tienen los pontífices, los periodos arcaicos, y luego pasa un personaje laico que es el jurisprudente o el jurisconsulto. Este jurisconsulto es el que crea el jus. Este jurisconsulto va a vivir y va a ir creando el jus a través de las distintas etapas del periodo romano, a través del imperio con la jus publici respondendi, donde van a poder estar ciertos personajes que van a tener fuerza de ley, o a través del imperio ya completo, donde el emperador va a tomar a estos personajes como base para dictar sus edictos, sus leyes, o los va a dejar citarse a algunos de ellos, es la llamada ley de cita, y que finalmente la labor de ellos que fueron realizando, ¿se acuerdan que vimos que había literatura jurídica, la digesta, las cuestiones, la respuesta, etcétera? Se van a compilar finalmente dentro de lo que es el Corpus Juris Civilis de el emperador del sistema romano de Oriente, Imperio Romano de Oriente, Justiniano, con una visión de mantener el derecho romano a través del tiempo, independiente de la ruptura del Imperio Romano, y a la vez lograr una reunificación de ese gran imperio, por lo menos en su derecho. Todo esto lo vamos a ver, obviamente, esta parte más de la reunificación del derecho y lo que sigue después de la caída de Roma, lo vamos a ver en otro video. Ojalá que les haya gustado, ojalá que hayan comprendido. Cualquier duda, cualquier comentario, me lo dejan por ahí en alguna parte y yo lo leeré. Muchas gracias.